En este caso acá tenemos el CD, arrancamos de acá del CD 4029, que es un contador progresivo, regresivo, es decir, que podemos contar o descontar, binario o décadas, y es a su vez preajustable, es decir, que podemos empezar a contar desde un determinado número, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es decir, contar o descontar. Al igual como hicimos con todos los otros, en casi la totalidad de este año acá, van a colocar como subtítulo toda esta parte que está acá sombreada, que le da el título a este circuito integrado, y van a copiar lo que son las características que tiene, como está acá. Acá es un poco extenso lo que dice acá como a modo de introducción, después ustedes con tiempo lo van a leer y van a poder ver si resumen algo. Pero bueno, ya está bastante resumido. ¿Está bien? Vamos a hacer una cosa, vamos a leer acá, vamos a leer lo que está acá. ¿Alguno por ahí que quiera leer acá lo que dice con respecto al integrado CD 4029? Que lea la introducción y después vamos a ver lo que es el patillaje. Bueno, ahí lo leo yo, profe. Bien. Bueno, CD 4029 cuenta ya sea en modo binario o por décadas, según el nivel de tensión aplicada a la entrada binaria década. Cuando dicha entrada está en un 1 lógico, el contador cuenta en binario. El contador cuenta en avance cuando la entrada avance reversa está en 1 lógico, y viceversa. El contador avanza en un conteo en el flanco de sentido positivo del pulso de reloj. Si la entrada de acarreo de entrada y habilitación de preajuste están en estado lógico 0, de lo contrario se inhibe el avance. Un 1 lógico en la entrada de habilitación de preajuste permite que la información de la entrada HAM posicione al contador en cualquier estado asincrónicamente con el reloj. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, o sea, lo que está acá no podemos resumir mucho porque si no estaríamos quitando algunas de las condiciones o propiedades que tiene integrado. Así que como está, lo copio. Vamos a ir acá, al integrado. Vamos a maximizar un poquito, así lo vemos mejor. Ahí está. Bien, este circuito integrado. Acá vamos a identificar cada uno de los terminales. Como siempre, las alimentaciones, que obviamente son dos, salvo que parece que sea utilizando una fuente partida, pero normalmente son dos. Es decir, por un lado, lo que es masa, que lo tenemos acá, el número 8, eso bueno, ya me cansé por ahí está cansado ustedes de escucharlo, que siempre las alimentaciones van diagonalmente opuestas. Por un lado tenemos masa, por otro lado tenemos BDD. Siempre lo que es BCS, eso acuérdense en que es masa, o si no, o mejor dicho, 0 voltios. Y BDD va a ser positivo. Bien, eso no se olviden nunca. Después tenemos otras señales más, por ejemplo, de la señal de reloj o clock, que es el terminal número 15 acá en este caso. Está bien, eso lo pueden encontrar con clock, como reloj, o con alguna letra en el alfabeto griego. En algunos casos lo pueden encontrar de esa manera. Este va a ser un pin de entrada, ¿verdad? Este va a ser un pin de entrada. ¿Qué señal va a entrar en este pin de entrada? Justamente la señal de reloj. Va a ser la señal proveniente de la salida de un integrado en 555, trabajándolo en modo estable, como circuito de tiempo, para este 555 va a generar un tren de pulso que va a estar, va a ser, digamos, va a conformar con la señal de reloj o de clock. Tenemos esta entrada acá, el pin número 10, que corresponde con up-down, que vos recién ahí leías la introducción del integrado. Esto permite, depende si se coloca un 0 o un 1, esto va a contar hacia arriba o va a contar hacia abajo, es decir, va a contar o va a descontar. Eso es como entrada. Nosotros acá le vamos a tener que colocar a 0 o a 1. ¿Está bien? O sea, acá vamos a tener que cablear
el pin número 10, con un cablecito simplemente lo vamos a llevar o a BCS para un 0 lógico o a BDD para un 1 lógico. ¿Qué otras entradas? Podemos tener una entrada más. Preset enable o habilitación. Esto, bueno, después acá hay que leer las características. Es el terminal número 1. Dependiendo si colocamos 1 en un 0, por ahí podemos habilitar el preseteo, ¿no es cierto?, a través del terminal número 1. Después tenemos las salidas. Las salidas siempre acuérdense que están identificadas con la letra Q en mayúscula. Eso tenemos por un lado acá, Q1, terminal 6, Q2 por acá, terminal 11, Q3 y Q4. Fíjense en que no están en orden, porque van a ser una cuestión de fabricación. Después, esas son las salidas. O sea, eso lo podemos conectar a un LED. Es decir, vamos a, por ejemplo, la salida Q número 4, que es el terminal número 2, nosotros debemos conectar una resistencia, siempre cuando conectamos un diodo emisor de luz, es decir, un LED, vamos a utilizar una resistencia para, como ustedes ya saben, para limitar el nivel de corriente. Entonces ponemos una resistencia y después colocamos el ánodo o el cátodo de LED y el otro terminal libre va a ir o a masa o a BDD, dependiendo qué configuración tenga. Tenemos otras entradas que son las referidas al jam. Fíjense, tenemos por un lado acá arriba jam, ya nos está indicando el input, ya nos está indicando que es obviamente una entrada. Tenemos un grupito allá arriba y un grupito allá abajo. Tenemos, si vamos en orden, tenemos J1, J2, J3, vamos al grupito de abajo, tenemos la J4. Esos son entradas y son las jam. Esas son las de preselección, es decir, estas 4 entradas acá me permite a mí que el contador empiece a contar o descontar desde un determinado número. Ese determinado o X número, yo lo predefino por medio de estas 4 entradas de las J, J1, J2, J3 y J4. Por eso son jam de entrada. Esto recuerdo que ya lo habíamos visto en otros circuitos integrados en anteriores clases. Habíamos visto unos integrados que nos permitía, creo que eran registros de desplazamiento, que nos permitía empezar a contar o a desplazar en los registros a partir de un determinado número. Como yo le fijo, como yo le prefijo ese valor, en este caso, a través de esas entradas jam. Si yo, por ejemplo, quiero entrar a contar desde 0, por ejemplo, yo quiero que este contador empiece a trabajar y que empiece a contar de manera ascendente, es decir, up, o sea, hacia arriba. Y si yo quiero, que sería lo más lógico por ahí, empezar a contar desde 1, 2, 3 y así sucesivamente, yo estas 4 entradas acá, yo las colocaría simplemente a 0. Esas 4 entradas acá, yo las llevo a 0. Si yo no le coloco nada y no hago ninguna preselección, nada, va a entender por definición este sistema acá, o este circuito integrado, que va a entrar a contar desde 0. Ahora, si yo le selecciono un determinado número, vamos a suponer que empieza a contar desde el 5, porque a mí me interesa que empiece a contar desde el 5, va a empezar a contar desde ese valor, es decir, 5, que es el valor que yo he elegido, cuando yo habilite la preselección, ¿no es cierto? Cuando yo habilite la preselección, es decir, hay 2 pasos para que el contador empiece a contar o a descontar desde un determinado valor que yo a voluntad fijo, por medio de 2 condiciones. Una es que ese valor que yo determino, primero esté seteado acá en la jam, que esté el valor en la jam. Si yo quiero, por ejemplo, un valor 5, tendré que buscar el número binario, tendré que buscar yo qué número va a corresponder para el número 5. Y después, una vez que yo tenga ese número 5 en esa jam ahí, cuando yo
quiera que el contador empiece a contar de ese valor número 5 que yo le di, ahí yo le doy la orden a través del PIN número 1, que es el habilitación del precepto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Después, otros pines que nos quedan acá son el de carry in, que obviamente es una entrada, y el de carry out, que es una salida. Pin número 5 y pin número 7 respectivamente. Eso nos da una idea, cuando nosotros vemos en un circuito integrado de digital, cuando nosotros vemos que un pin se le llama, recibe ese nombre de carry, uno carry in, el otro carry out, ya nos da la idea, la pauta de que nos permite trabajar con otro mismo integrado, con otro integrado igual con este mismo número, de esta misma característica. ¿Está bien? Y eso recuerdo que también lo habían leído en la introducción de este integrado. Es decir, podemos trabajar con otro mismo integrado, trabajándolo en cadena, como se dice, o en serie. ¿Para qué? Para poder ampliar la capacidad del contador. Es para eso. Y me queda este acá, me queda el pin número 9. El pin número 9, que eso es para que el conteo se pueda representar, ya sea o por década o por binario. Si lo hacen por década es como que es más fácil, si se quiere, la lectura, más visible o más fácil de leerlo, de comprenderlo. Y si no, se hace de manera binaria. Generalmente se hace de manera binaria. Ya después de esto, a lo mejor se puede utilizar a un codificador para poder representarlo ya sea en un display de 7 segmentos o un display ya inteligente, que van a usar siempre la señal o la comunicación a través del sistema binario, no por décadas, sino lo van a utilizar con el sistema binario. Esto es el pin número 9, esto vendría a ser un pin de entrada. ¿Cuál va a ser la entrada? Y va a ser la información. Esto va colocado o a 0 en 1, trabaja de una u otra manera. ¿Está bien? No recuerdo acá, pero bueno, como siempre todos los integrados, por supuesto que ustedes antes de trabajarlo, tienen que ver cómo leer la hoja de datos para ver cómo trabaja, y si no, bueno, valerse de alguna tal de verdad o algo similar. ¿Tanto acá? No me quedó ninguno. ¿Estaría más o menos entendido? ¿Alguna duda? Díganme y por ahí lo revemos. Yo voy a borrar acá todo esto. El up down, ¿eso para qué servía? El up down, el pin número 10. Sí. Eso es para que la cuenta se incremente o se decremente, es decir, que cuenta hacia arriba o hacia abajo. Vos si querés lo podés setear a esto a 6, ponele. Y bueno, va a entrar desde 6 con los próximos eventos a través de reloj, con los próximos eventos a través de reloj, que va a contar los pulsos, puede contar hacia arriba, es decir, 6, 7, 8, 9, o si no, va descontando. 6, 5, 4, 3, y así. Es para eso. Y ese pin número 10, por supuesto que es de entrada. Ese pin es de entrada. ¿Está bien? A ver cómo borrar acá. Voy a minimizar acá. El pin número 10, que de entrada, eso depende. Por acá decía, depende si hay entrada 0 y 1. Creo que debe ser el 0. A ver si lo encuentran ustedes. Entrada, bueno, acá dice avance reversa, pero bueno, se entiende que es hacia arriba o hacia abajo, es decir, hacia adelante o hacia atrás, o up, down. ¿Qué dice? El contador cuenta en binario, avance cuando la entrada avance reversa está en 1 lógico. Es decir, cuando le colocan 1, cuenta hacia arriba, y si es un 0, va a contar hacia abajo. Bueno, de eso entonces quiero que ustedes lo copien en la carpeta 4029, como les dije, y pueden hacer, si quieren, dibujar este circuito integrado con el patillaje, ¿está bien? Y eso estaría bueno, márquenlo con
con algún color, pueden identificar con algún color cuáles son los pines de entrada y cuáles son los pines de salida. ¿Se anima alguno? Creo que lo vamos a agrandar acá. ¿Se anima alguno por ahí a decir cada uno de los pines cuáles son los que corresponden a la entrada de datos o a salida de datos? ¿Se anima alguno a identificarlo? Por ejemplo, el terminal número 1, el pin número 1, que es preset enable. ¿Es un pin o un puerto de entrada o de salida? De entrada para mí. ¿Entrada? ¿Coincidimos todos con qué es entrada? Digo, yo no sé. ¿El resto, más o menos, coincidimos? ¿Puede ser? ¿O no? Me parece a mí. No sé. Puede ser que haya alguno rufino ahí porque que esté en desacuerdo. Así entramos a discutir. Y sí. Vale. Esa es un poco la idea. Che, toda la entrada, bueno, sí, me parece que sí. Present enable, está bien. Ese es un pin de entrada. Eso es importante siempre en los integrados, en los microcontroladores, la parte de Arduino, ni hablar. Identificar, porque a veces nos pasa que por ahí nos confundimos mezclamos una entrada y salida y ahí podemos quemar algún puerto. Bien, vamos al terminal, ese está bien. El pin número 1 es una entrada. El terminal número 2, ¿es entrada o salida? Salida. A ver acá si tuvieron algo. ¿Es una salida? Sí. ¿El resto está todo bien? Nachito acá por lo menos dice que es una salida. Perfecto. También. Es una salida, perfecto. Las 3 y 4, terminal 3 y 4. Entrada. ¿Qué tome? No te escuché. Entrada. Entrada. Bueno, acá Nachito también dice entrada. Perfecto, bien. El número 7. No, no sé. A ver, Nachito, ¿qué está escribiendo? Salida. El número 7, salida. Perfecto. Bien. A ver, alguno más. El 10. Entrada. Entrada ese. ¿O no? Bien. Entrada, perfecto. Perfecto. Bueno, y los otros son más o menos lo mismo. Ya, cuando ustedes ven la letra Q, ya es salida. El jump input ya me lo está diciendo ahí, que es una entrada. El clock obviamente va a ser entrada. Y bueno, las alimentaciones, por supuesto, son entradas, si se quiere, son entradas, pero no son alimentaciones. Bueno, bien. A ver si vamos otro más y avanzamos un poquito más. Bueno, lo que tenemos acá abajo... qué complicado esto. Bueno, esto acá es el diagrama de tiempo, o lo que los técnicos por ahí llaman cronograma. Suena más lindo el término ese cronograma. Diagrama de tiempo. Bueno, acá es un poquito extenso viéndolo así, ¿por qué? Porque están las 4 entradas de esa preselección, que son las J, están las 4 salidas, y entonces ahí, imagínense que ya ahí ya tenemos, con esas 8 entradas, tenemos diagramado en este cronograma los 8 filas, entonces ahí ya nos parece como que es un montón de información. Arriba de todo tenemos el reloj, arriba de todo, aquí lo voy a marcar acá, arriba de todo tenemos el reloj, como ya también, ya está cansado que yo siempre les diga eso, que el reloj está siempre arriba de todo, es una señal dibujada acá prácticamente perfecta. En la práctica no es tan así, pero más o menos bastante parecido a eso. Después tenemos una entrada, carry in, debe estar carry out allá abajo. Bien. Tenemos otra entradita más acá para ver si queremos contar hacia arriba o hacia abajo. Tenemos para definir si la salida va a estar representada binaria o década. Tenemos una habilitación para el preseteo, que eso va a trabajar en conjunto con acá, con J1, hasta J4. Y tenemos por otro lado las 4
salidas. Entonces ahí tenemos más o menos, por lo menos ya tenemos identificado, ¿no es cierto? Estamos familiarizados ahí con las, tanto entrada como salida que tienen este codificador. Entonces ahí habría que entrar a ver más o menos cómo trabaja. Pero haciendo, voy a cambiar acá de color, haciendo más o menos, si a lo mejor no queremos entrar en tanto detalle, tenemos arriba toda la señal del reloj, lo más perfecta, cuadrado, lo más perfecto posible. Fíjense en que, por ejemplo, la de preselección, la J1 y J4. Entonces vamos analizando así un poquito a grandes rasgos. Fíjense en que están todas en un valor de 0. Me refiero en el mayor tiempo. En el mayor tiempo están todas a 0. J1, J4, ¿está bien? Recién cambia más o menos por acá al final. Acá al final cambia la J2 y la J3. Acá al final, acá en este tiempo, yo lo voy a marcar acá, más o menos acá en celeste, no sé si lo están viendo ahí, para como yo no tengo gran pulso, pero por ejemplo en ese tiempo, desde 0 hasta ese tiempo, las 4 entradas de jam, que se le llama, es decir, J, están colocadas a 0. Es decir, a nosotros no nos interesa empezar a contar determinado valor. Empieza a contar, o sea, una vez que lo alimentamos, y una vez que van entrando los pulsos, es decir, los pulsos que nosotros queremos contar. O sea, la idea es esa, ¿no es cierto? Estamos trabajando con un contador. ¿Qué es lo que vamos a contar? Vamos a contar todos los pulsos. Recuerden que lo que había leído Rufino, que contaba o respetaba la parte de los pulsos positivos, es decir, cuando estaban en alto la señal de reloj. ¿Bien? Bueno. Desde el tiempo 0 hasta este tiempo acá, las entradas de selección vale 0. ¿Está bien? A partir de este tiempo, es decir, de este tiempo hacia adelante, ¿cómo el que armó acá, el que diseñó esto, cuáles son las entradas o cuánto va a valer la preselección? O formulando distinta la pregunta, ¿a partir de qué valor quieren que el contador empiece ya sea a contar o a descontar? ¿Qué valor acá en digital le ha colocado? Fíjense, J1 vale 0, J2 está en alto, J3 también está en alto, J4 está en bajo. Eso sería, teniendo en cuenta, pensando un poquito el valor de los pesos en sistema binario, sería J1 vale 0, J2 ahí vale 2, J3 vale 4, puede ser, y J3 4 y J4, perdón, 0. O sea, tengo el valor 6, si hago la transformación, es decir, de binario a decimal. ¿Está de acuerdo? ¿Puede ser? O yo a lo mejor me estoy equivocando. ¿Puede ser o no? ¿O nos perdimos? Pero, ¿Estamos de acuerdo? Las entradas jam son para definir un número cualquiera que nosotros queramos, que el contador empiece a partir de ahí, de ese valor empiece a contar o a descontar. Eso depende si está en up o down. ¿Está bien? Pero como lo colocó acá, J1 vale 0, J2 está en alto, J3 también pasa a estar en alto, y J4 vale 0. Entonces, teniendo en cuenta los pesos, ¿cuáles eran los pesos binarios? Desde el menos significativo hacia el más significativo. Es decir, de menor valor hacia el mayor valor. Arranca desde 2 a la 0, ¿no es cierto? Que sería 1. 2 a la 1, que sería 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. Y así, 16, 32. Entonces, si J1 está en valor 0, ese va a valer 0. El J2 está en un valor 1. Ese como peso va a tener 2. El J3, como está en valor alto, va a valer 4. Y el J4, 0 por el hecho que está 0. Entonces 2 más 4, 6. Entonces, como está puesto acá, le da la indicación al integrado para que empiece a contar
desde el número 6. Por supuesto, después de eso hay que entrarlo a trabajar con el otro comando, que es el de preset enable. Fíjense en que ese preset enable también coincide con este pulso acá. O sea, no por nada en este tiempo acá, ¿qué es lo que hace el que trabaja, digamos, el que ha diseñado esta placa o este circuito? Le va a modificar los valores a las entradas de jump, es decir, de J1 a J4, y simultáneamente también le da un pulsito, le da este pulso acá, a la entrada de preset enable. Entonces, de esa manera se dan las dos condiciones. Y a partir de ahí, el contador va a empezar a contar. No sé si hacia arriba o hacia abajo. Después va a haber que entrar a analizar cómo está la entrada correspondiente al up-down. ¿Está bien? Está más o menos, me hago más o menos entender, díganme ustedes. Sí, sí, profe. Ahí ¿Está la bien? suma se entendió. Sí, esa parte sí. ¿Está bien? ¿El resto puede ser también? Sí. ¿Nacho, puede ser? Bien, bien, acá anda, entonces. Bueno, paro. ¿Está más o menos? Bueno, acá me dice que ya se va a terminar. Fíjense que por ahí, con este integradito acá, yo por ahí lo que le hice, lo fui variando un poquito. Fíjense que acá hemos visto varios temas de la materia. ¿Tá? Entonces, a veces es importante acordarse de algunos conceptos que habíamos visto anteriormente, ¿tá? Pero en esas entradas de J1 a J4 es para eso. Me permite a mí, siempre de manera binaria, por supuesto, siempre de manera digital, me permite a mí cargar un número para que el contador empiece a contar, digamos, desde ese número. Después, bueno, yo le dejo para tarea a ustedes si en realidad en vez de 6, como está acá, quisiéramos empezar a contar desde otro valor. Vamos a suponer acá, vamos a hacerlo rápido. Por ejemplo, si yo quiero empezar a contar desde 2, yo quiero empezar a contar desde 2. ¿Cuáles hubieran sido los valores J1, J2, J3, J4? Alguien por ahí que me diga. Desde el número 2. Y si J1 y J4 valen 0, ahí directamente no pasa nada. Entonces sigue siendo 2. ¿No sería así? Perdón, ¿de cuál tendrías que modificar? ¿Me decías? No te escuché. Si empezás a contar de 2 y J1 y J4 están en 0, seguiría siendo 2. Entonces el valor. Exacto, pero tendrías que bajar también a J3. A J3, miren, vos fíjate que acá está en 1, tendrías que bajarlo a 0, J3. Y J2 lo dejás en 1. 8. ¿No O sea, el sería? de menor valor es J1. Y el más Sí. grande Quedaría 0, 0, 1, 0. te quedaría 0, J1, J2, 1, y 3 y 0 y 4, 0. 0. ¿Les parece? Claro, tendría que quedar. Bien. Después, simultáneamente, ahí, como está acá, le pones un pulso en alto a preset enable. Entonces ahí, ¿cómo hace? O sea, primero poner los valores a las entradas jump. Una vez que vos tenés los valores en jump, ahí nomás, precisamente ahí nomás, simultáneamente, ahí nomás, le das un valor alto al preset enable. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace el preset enable? Está entendiendo que vos ahí querés que este circuito integrado entre a contar a partir de ese número que vos le pusiste a la llama. Después va a contar hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, desde este tiempo acá hasta acá,
¿Cómo está la entrada de up-down? Está en nivel lógico bajo en este periodo de tiempo acá. ¿Bien? Si está, habíamos dicho, si están en 0, viene contando hacia, o sea, viene descontando o decrementando, o cuenta para atrás sería. Cuando yo lo conecto a nivel lógico alto, repito, la entrada up-down, ahí empieza a contar en alto. Creo que era así, si no, bueno, habría que revisar lo que decía ya en integrado. Pero creo que era así, me parece. Pero a lo mejor puedo equivocarme. Pero bueno, es una entrada que tiene dos valores posibles, uno sube y el otro baja, nada más. Después va a estar el carry in, una entrada, y carry out, una salida. ¿Está bien? Pero esa sería un poquito la más importante, es decir, la entrada de selección, up, down, para ver a dónde cuenta, la entrada de reloj, que son los pulsos que va a contar, y la habilitación de ese precept, que va en conjunto con la jam, y finalmente son las salidas propiamente dicho, que ahí es donde nosotros vamos a visualizar, a visualizar el valor, que son 4 salidas. Fíjense en una cosa, fíjense cómo son las salidas. Todavía nos queda hay unos 4 minutos. Fíjense cómo son las salidas. Por ejemplo, la primera, Q1. Son 4, ¿no es cierto? Son 4 salidas, ¿verdad? Que son accesibles a su vez en los 4 terminales, ¿bien? Es decir, estas 4 salidas las tenemos accesibles. Acuérdense que a veces había contadores que por ahí acceden solamente los primeros valores de las cuentas o al final. Por ejemplo, Q1, fíjense en cómo es la forma. Si ustedes se fijan en la forma, es un divisor de la señal de reloj. Mirá, fíjense en la señal de reloj. Ahora vayan a cómo es la señal de Q1. Es como que está estirada la señal de clock. Fíjense, o dicho de otra manera, por ejemplo, en un ciclo de Q1, que sería así, en un ciclo de Q1, esto se corresponde con 2 ciclos de la señal de reloj. Fíjense, en ese mismo tiempo, en el reloj clock, hay 2 pulsos positivos y 2 pulsos en bajo, en 0. En la señal de salida de Q1 hay una sola zona positiva y una sola zona en bajo. ¿Está bien? A eso se le llama divisor de frecuencia. ¿Está bien? Es como que la salida Q se va estirando. Fíjense en Q2. Es igual el análisis, lo que le voy a contar acá, va a ser igual el análisis que les mencioné recién. Comparen Q2 con la anterior salida, es decir, con Q1. Vamos a hacer, por ejemplo, un periodo de Q2. Iría acá. Un periodo es parte, o sea, ¿cuál es la definición de un periodo? Es parte de una onda, ya sea analógica o digital, es parte de una onda, que ustedes tienen todas las formas, o tienen todas las posibilidades, o todos los datos, o toda la información necesaria, y que no se repite. Eso vendría a ser el periodo. Yo le dibujé, el último dibujo que yo le hice acá, es un ciclo, un periodo de la señal Q2, donde se tiene una parte nivel alta y otra parte positiva. En ese tiempo, espero no estar haciéndole mucho lío, en ese tiempo, con respecto, si lo comparamos a Q1, Q1 tiene 2 partes altas y 2 partes bajas. En cambio, en el mismo tiempo, Q2 tiene solamente una y una. ¿Está bien? Q2 también va a ser divisor de frecuencia de Q1. Si analizamos la salida de Q3, va a ser lo mismo. Busquemos un ciclo de Q3. Es así el ciclo. Tiene una parte alta, un pulso alto, y una parte del pulso bajo. Ustedes te lo comparan Q3 con la salida anterior Q2, van a tener que también se repite la misma condición, la misma propiedad. Es divisor de frecuencia de la anterior. O sea, fíjense en cómo se va
se van prolongando en el tiempo, o ese estiramiento que yo le mencioné, de una salida con respecto a la salida anterior, a la salida más próxima anterior. ¿Está bien? Más o menos haciendo un análisis bastante rápido de este diagrama de tiempo. ¿Está bien? ¿Más o menos les parece?